bien. Miren, ayer recibí una noticia de que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, recibió órdenes de Washington. ¿Para qué? Pues para meterse a la reforma judicial, o sea, el poder judicial, pues, porque acuérdense que México, este, quiere cambiar la reforma judicial del país, o sea, lo quiere cambiar. Pero ya hasta los gringos ya se andan metiendo en asuntos de otras naciones que ellos no deberían importarle. Por eso el presidente López Obrador acusó a Ken Salazar por injerencismo, pues. Porque se supone que eso, o sea, se supone que el tema del poder judicial, eso lo tienen que resolver ellos, los mexicanos. No puede venir un extranjero diciendo de que también se va a meter en los temas del poder judicial. No, no puede. No puede. Porque, o sea, eso ya se considera como ya un jericismo, pues, lo, lo que está haciendo un extranjero en otro país. O sea, Ken Salazar se me figura como al embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson. De hecho, ya en el canal hablé acerca de ese embajador. Ese embajador fue uno de los injerencistas estadounidenses que se metieron en los en los gobiernos de Porfirio Díaz e incluso de Francisco y Madero. Bueno, Harry Lane Wilson, ya desde la década de 1910 hasta 1914, Harry Lane Wilson planeaba invadir México. O sea, no lo invadió en 1910. O sea, con el gobierno de Porfirio Díaz no le mandó un telegram o un mensaje desde la embajada estadounidense en México hacia Washington diciendo de que invadan México. O sea, los gringos desde esa década, los gringos eran muy injerencistas a inicios del siglo XX, eran muy injerencistas. Porque, o sea, se metieron en golpes de Estado, se metieron en instituciones, la destitución de gobiernos de México, se metieron en asuntos del poder judicial, de lo militarismo, e incluso, o sea, desde hace 4 años, Wilson planeaba invadir México. Entonces, pues, él también estuvo involucrado en la destitución de Madero para poner a Huerta en la presidencia. O sea, se reunió con altos mandos del ejército mexicano que se reunieron con el embajador estadounidense ahí adentro de la embajada. Ellos planearon la destitución de Madero, la escena trágica, y durante el gobierno de Huerta, pues Huerta decidió cerrar, o sea, Huerta mandó cerrar todos los puertos de todo el país. Pero los gringos, o sea, un buque naval de Estados Unidos, era de la Marina estadounidense, llegó al puerto de Tampico. Llegó ahí y obviamente los que vigilaban el puerto les dijeron que el puerto estaba cerrado, de que no podían pisar ni tampoco llegar al puerto, ya que los puertos en esa época estaban cerrados durante el gobierno de Huerta. Pero como los que vigilaban el puerto de Tampico, pues o sea, arrestaron a los soldados estadounidenses y a los altos oficiales de la Marina estadounidense. Fueron capturados y encarcelados en aquel tiempo. Entonces, cuando entró el presidente, no me acuerdo cómo se llama ese presidente, no sé si era Theodore Roosevelt o Woodrow Wilson. Dice, esta vez, o sea, se enteraron de la noticia, incluso decidieron invadir México. Y entonces eso hicieron, entonces mandaron a la Marina estadounidense a Veracruz, ocupándolo aproximadamente unos 8 o 18 meses. Ocuparon el puerto de Veracruz los estadounidenses. O sea, Huerta ni siquiera no dijo nada por qué fue, o sea, por qué hizo o cuál fue el motivo de encarcelar a los soldados estadounidenses. O sea, no dio ningún motivo.
Y por eso los estadounidenses llegaron e hicieron una segunda intervención. Una segunda intervención estadounidense en México. Nomás ocuparon nada más el puerto de Veracruz, nada más lo ocuparon. Pero después las tropas estadounidenses se retiraron de Veracruz. ¿Por qué? Porque desde 1914 hasta 1918, ya, o sea, ya había empezado la Primera Guerra Mundial en Europa, incluso en Asia también igual. Y Estados Unidos, bueno, para 1917 Estados Unidos se involucró oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Se involucró. Entonces retiró todas sus tropas de Veracruz y mandándolos a pelear en Europa. No sé por qué Estados Unidos se metió en la Primera Guerra Mundial, es lo que no sé. No sé si fue por interés o porque le gusta la guerra. Es que Estados Unidos, hasta la fecha, Estados Unidos ama oficialmente la guerra. Siempre lo ha amado. Siempre. No sé por qué. O sea, quieren presumir a otras naciones de que el país norteamericano tiene más poder militar que otras naciones. Pero, o sea, en aquella época del porfiriato en México, México era el primer lugar con el ranking militar más alto, superando a Estados Unidos y Alemania y otras naciones. En México era el primer lugar. Por, bueno, datos oficiales del Global Firepower decían que durante el porfiriato en México, México estaba en el primer lugar de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, superando a Estados Unidos, Alemania y otras naciones así, en aquel tiempo. Pero ya pues México empezó a perder su posición, porque ya ahorita México está, no me acuerdo en qué parte, en qué lista está, pero de los ejércitos más poderosos del mundo. No me acuerdo en qué posición está, pero dicen que en primer lugar está Estados Unidos, otros dicen que es Rusia y China, o sea, los tres países están en el primero, segundo y tercero. Dicen que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, dicen. Otros dicen que es Rusia, porque acuérdense que Rusia y China, no, Rusia y Estados Unidos están en conflictos, o sea, después de la Guerra Fría siguen estando en conflictos, pero los gringos reescriben la historia, ellos inventan la historia de que ellos no son así, o sea, cuando se finalizó la Guerra Fría, Rusia nunca firmó ningún tratado de paz, ni tampoco firmó un tratado de rendición con los estadounidenses cuando finalizó la Guerra Fría. Los estadounidenses ellos mismos se autoproclamaron como ganadores. Nada más ellos. Ninguna nación que estuviera aliado de los estadounidenses no dijeron de que eran victoriosos. O sea, no felicitaron a los estadounidenses por ser victoriosos, porque ellos se autoproclamaron como victoriosos en la Guerra Fría, pero la final es que en realidad no es así, amigos, no es así porque o sea, la Unión Soviética nunca firmó ningún tratado de paz, nunca firmó ningún tratado de rendición con los estadounidenses cuando la Unión Soviética se estaba empezando a desintegrarse. No fue así, o sea, no firmaron ni tratados los soviéticos en aquel tiempo, no lo firmaron. Y los estadounidenses se autoproclamaron como victoriosos de la Guerra Fría. ¿Cómo están estos asuntos, pues? Bueno, en el caso, con el embajador estadounidense, Ken Salazar, pues yo también lo considero como un genicista, porque imagínense que, o sea, Ken Salazar se me figura casi lo mismo como a Henry Lane Wilson, también, por intrometerse en asuntos del gobierno de México. También por unirse con los grandes traidores de aquel país. Bueno, los cómplices de Huerta. También se involucraron en esto, porque Henry Lane Wilson, o sea, no dijo, no, o sea, quería invadir México, sí, pero quería destituir a Madero. ¿Para qué? Pues para poner a Huerta en el cargo, en el cargo presidencial. Por Wilson se reunió con los altos oficiales del ejército.
Pero, o sea, ¿por qué? No, o sea, no hay ningún motivo de por qué Henry Lane Wilson quería destituir a Francisco y Madero. No, o sea, no hay ningún motivo acerca de eso. De hecho, hay una serie llamado, ¿cómo se llama? Esa serie está en Beats desde a finales de la Revolución Mexicana, a inicios de la Guerra Cristera. Todo sale en esa serie. Toda la, o sea, o sea, en esa serie recrean la historia durante días, a inicios de la presidencia de Huerta, no, de Francisco y Madero, la involucración de Estados Unidos en la Revolución Mexicana, la ocupación del puerto de Veracruz, la ingenicismo de Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense en el país, este, la renuncia de la presidencia de Huerta, los caudillos del país como Emiliano Zapata y Pancho Villa, también estaba ahí Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, los Cerdán también, y entre otros más personajes históricos del país aparecen ahí en esa serie. No me acuerdo cómo se llama la serie, se llama Águila del Canto, algo así se llama, pero eso está en Beats por si quieren verla, porque ahí recrean la historia de los hechos que ocurrieron a inicios del siglo XX en el país. Ustedes lo van a comprender ustedes mismos, pero sí, hasta Ken Salazar, sí, sí se me figura lo mismo que Harry Lane Wilson, se me figura lo mismo, por ambos de ser injerencistas. Bueno, en el caso de Wilson, pues ya les dije por qué. Porque querían destituir a Madero de la presidencia, querían poner a Huerta al poder. Y aparte, querían que Madero fuera asesinado también. Y también por reunirse con los traidores de Huerta, también. Porque también se involucró en eso. En el caso de Ken Salazar, pues Ken Salazar se está involucrando ahorita en el poder judicial de la nación. Se quiere involucrar nuevamente porque Salazar recibió esas órdenes de Washington, pero o sea, Washington no puede mandar a un espía, no puede mandar a un gerencista a otra nación para ver la conspiración, o sea, qué están haciendo en otra nación, o sea, por su por su política interior, exterior o por asuntos nacionales de otras naciones, o sea, Estados Unidos no puede involucrarse en esas cosas, porque eso le corresponde a la nación que está haciendo esas cosas. No pueden venir un extranjero a involucrarse también porque no, o sea, porque eso ya se considera ya como un jerecismo, lo que está haciendo esa nación con otra nación, y ya eso ya es injerecista. Y así son los gringos la mayoría. O sea, gringos son gringos y siempre van a ser muy injerencistas, porque aparte que se meten en reformas judiciales, en reformas energéticas, de recursos naturales, de políticas interiores o exteriores de otra nación, siempre van a querer meterse a los gringos. O sea, los gringos no tienen nada que ver en esos asuntos, no tienen nada que ver ellos ahí. Pero ya saben que nomás lo hacen por intereses, no lo hacen ni por gusto, no lo hacen ni por otra cosa. O sea, o sea, yo sé que la reforma judicial, ya sé que eso afecta a las naciones de México, Estados Unidos, sí, pero no pueden, o sea, pero Washington no puede mandar o sea, no puede mandar a un gringo como espionaje o como investigador de lo que pasa en el mundo, en unos asuntos de otros países. No puede meterse eso a Estados Unidos, no puede. Por eso, Harry Lane Wilson, yo lo considero como un injerencista. Un injerencista porque planeó la destitución de Francisco y Madero. Y también quería que Madero fuera asesinado también. Mejor conocido como la Cena Trágica. Ahí fue asesinado el gobierno y sus cuates. En el caso
de Wilson, no, perdón, en el caso de Salazar, pues también es considerado como ingresista, porque también se quiere meter en el poder judicial en el país, porque o sea, el gobierno quiere cambiar la reforma judicial, quiere cambiarlo. Pero como después de días que dijo que quería cambiar la reforma judicial, el presidente se dio cuenta de que el embajador estadounidense, Ken Salazar, también se quiere involucrar en la reforma judicial. Se quiere involucrar. Y obviamente el presidente lo acusó. O sea, no sé qué vaya a pasar ahí, pero, o sea, eso ya, lo que está haciendo Estados Unidos con sus embajadores o con sus propios conciudadanos o sus ciudadanos que están fuera de Estados Unidos, ahora resulta que ya se quieren meter en asuntos que no debería importarle. ¿Por qué? Por interesismo. Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos, es lo que quiere hacer. Quiere saber lo que pasa en el mundo. Quiere meterse en otros asuntos de otras naciones que no le corresponde. Es lo que quiere saber Estados Unidos, o sea, qué están haciendo a nivel global, o sea, cuáles son los secretos que otra nación está guardando. Y por eso Estados Unidos se quiere involucrar en eso. Por eso le están pidiendo a sus embajadores que se involucren en asuntos personales de otros. Eso es lo que quiere Estados Unidos. No sé qué vaya a pasar en estos últimos días con el embajador estadounidense, pero ya el presidente ya le dijo que no debe involucrarse en lo que no le importa. Y no son embajadores. También a gobiernos, a legisladores, congresistas, a los senadores del Estado estadounidense no deben involucrarse en estos asuntos. No deben. Y no sé qué vaya a pasar en esos últimos días. O sea, yo no he recibido ningún mensaje del gobierno acerca de eso. No he recibido ningún mensaje.